Hola, muy buenas tardes, profesor Kevin Carballo Chávez. Para mi grupo y mi persona va a ser un placer hablarles un poquito sobre lo que es la química ambiental. Como parte fundamental de la presentación y el trabajo es importante presentar lo que es el índice un poquito y básicamente de lo que vamos a hablar a lo largo de la presentación. Como a modo de introducción, me encantaría hablarles un poquito sobre lo que es la química ambiental. Y es que esta tiene como objetivo el estudio de los procesos químicos, reacciones, evolución e interacciones que tienen lugar en el medio ambiente, enfatizados en el suelo, agua y aire, así como en el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que esto ocasiona. Asimismo, eh, participa en las posibles soluciones a los impactos ambientales provocados por la acción antropogénicas a fin de dar tratamientos adecuados que permitan reducir la carga de contaminantes químicos. El medio ambiente a través del desarrollo y aplicación de metodologías de diagnóstico ambiental, incluyendo análisis de parámetros de calidad y monitoreo de recursos naturales, descargas de residuos de procesos industriales, gestión ambiental, análisis para determinar la composición química, propiedades físico-químicas, efectos biológicos, registro de control y sustancias tóxicas. También me encantaría hablar un poquito de la subdivisión de la química ambiental, como por ejemplo la química ambiental de la atmósfera, que es básicamente la capa de gases que rodea la Tierra, el calentamiento global, que es producido por las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera, un poquito de las causas y consecuencias de lo que pues conlleva una contaminación pues ambiental enfocada en la química, y es que, por ejemplo, el aumento de la población humana y el incontrolable avance del desarrollo industrial, ambos provocan un desequilibrio en el medio ambiente entre los diferentes contaminantes físicos, químicos y biológicos. Enfatizándonos un poquito en lo que es la parte química, esto lo que produce es que la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos derivados del petróleo, abonos sintéticos y pesticidas, lo que van a conllevar es que, por ejemplo, consecuencias como las cuales serían las enfermedades respiratorias, dermatológicas, que afectan no solamente a nosotros como personas, sino a la flora y a la fauna que nos rodean. También un poco les voy a hablar sobre los contenidos, que es la química de la troposfera, el consumo de compuestos azufrados y la lluvia ácida, gases de efectos invernaderos y cambio climático, óxidos de nitrógeno, smog fotoquímico, vapor del agua y su papel en la atmósfera. Seguidamente, y de esta forma, les cedo mi palabra a mi compañera Jimena. Importante conocer un poco la definición de qué es la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera de la Tierra y comienza a nivel del suelo y alcanza una altitud de 17 kilómetros sobre el nivel del mar. Es una región muy dinámica en donde ocurren frecuentes fenómenos meteorológicos que ayudan al transporte y a la eliminación de los contaminantes atmosféricos. Ahora, si hablamos de la composición, en un 78% la troposfera está compuesta por nitrógeno, en un 21% por oxígeno y el 1% restante es argón, dióxido de carbono y agua en vapor. Luego, desde el punto de vista de la reacción química, hay una serie de factores que influyen en la reactividad que se da en esta parte de la atmósfera. El comportamiento de la troposfera es muy diferente al de la atmósfera. El transporte de especies químicas de la troposfera a la estratosfera es mucho más lento que la mezcla dentro de la propia troposfera. Aunque la mayor parte de la radiación solar de mayor energía es absorbida por la estratosfera, a la troposfera llega radiación solar capaz de iniciar ciertas reacciones fotoquímicas. La composición es otro factor decisivo en la química de la troposfera. La parte alta de la troposfera está constituida fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno y agua, y algunos gases raros. También se encuentra presente una cantidad considerable de agua en estado sólido y en estado líquido, con importantes cantidades de gases traza disueltos en ella.
En la parte más baja de la troposfera, además de los gases que hemos comentado anteriormente, aparecen cientos de compuestos emitidos a la atmósfera por acción del hombre, que son emisiones antropogénicas, y de forma natural, que son emisiones biogénicas en concentraciones altas. De entre ellos se puede señalar el dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, dióxido de carbono y ciertas partículas. La composición de esta parte de la troposfera va cambiando y aumentando su complejidad a medida que se van apareciendo en ella una mayor variedad de compuestos debido a la actividad humana. Luego, hablando de las reacciones químicas, el papel central de la química que se desarrolla en la troposfera lo juegan los radicales OH, que son especies muy reactivas que causan la degradación de la mayoría de los contaminantes emitidos desde la superficie terrestre. No obstante, a pesar del efecto benéfico de los radicales OH, que en realidad forman parte de un mecanismo de autodepuración de la atmósfera, su acción también puede generar efectos nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de la oxidación de los óxidos de azufre y nitrógeno por parte de los radicales OH. Este proceso da lugar a los correspondientes ácidos y es la causa de la acidificación del agua de lluvia o lluvia ácida de la cual hablaremos más adelante. Como podemos ver, los radicales OH son importantes en las transformaciones químicas que ocurren en la troposfera. Sin embargo, la emisión continuada de contaminantes oxidables y a elevadas concentraciones introduce un factor de estrés respecto a la capacidad autodepuradora de la atmósfera. Este factor no es más que la disminución de los niveles de radicales OH en la troposfera, lo cual origina el deterioro de la barrera química que impide a los contaminantes acceder a la estratosfera, resultando en una amenaza para la integridad de la capa de ozono. Seguidamente, mi compañero José Andrés les hablará de óxido de nitrógeno y smog fotoquímico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que son dos cosas distintas. Primero está el óxido de nitrógeno, también conocido como monóxido de nitrógeno. Primeramente debemos saber qué es el óxido de nitrógeno, también conocido como el óxido nítrico. Este es un gas incoloro y poco soluble en agua. Lo primero que debemos saber es cómo se forma este. Y este se forma en altas temperaturas, alcanzada en procesos como el de combustión, que provocan la combinación directa del oxígeno y el nitrógeno del aire para dar el óxido nítrico. Y este se oxida parcialmente a óxido de nitrógeno. Por lo tanto, las instalaciones fijas de combustión, los vehículos de gasolina, los motores diésel, son los principales productores de este gas. Sin embargo, también podemos ver que este gas tiene funciones como la producción de lacas, tinturas y derivados químicos. El smog fotoquímico no es un gas como lo puede ser el óxido de nitrógeno. Sin embargo, este se compone de varios, como el monóxido de carbono, metano, entre otros compuestos orgánicos volátiles. Este se define más como la contaminación del aire, porque podemos ver que sus causas principales es la actividad industrial, los gases de los vehículos y residuos que contaminan. Bueno, aquí podemos ver las consecuencias y efectos negativos que tienen ambos, tanto el óxido de nitrógeno como el smog químico. Y lo principal que podemos ver es que ambos afectan a la respiración de los organismos. Por ejemplo, podemos ver cómo el óxido de nitrógeno produce dilatación en las vías respiratorias, además de reducir la oxigenación en los tejidos, mientras que el smog químico produce tos, dificultades para respirar, opresión en el pecho, aumenta las enfermedades cardíacas y empeoran las enfermedades respiratorias. A continuación, Yuriana les dará
¿Le salvarás o le... Puta, me enredé. ¿Lo vuelvo a hacer o solo digo esa última parte? Solo diga eso. Yo que ya no sé muchos cortes, mae. Yo diría Sí, que lo eso. volvamos a hacer desde... O por lo menos, digamos, grabar mi parte para que solo quede un corte, no sé. Sí, grabamos desde su parte, mae. No se limite, weón. Más que se me lengua la traba en estos toques. Bueno, ahí pongan la otra diapositiva para empezar. Cuando escuchan que hay un silencio, pasen. Nitrógeno, es que este es un gas incoloro y poco soluble en agua. Este se crea gracias a las altas temperaturas alcanzadas en procesos de combustión, ya que estos provocan la combinación directa del oxígeno y el nitrógeno del aire para dar óxido nítrico que posteriormente se oxidará en el óxido de nitrógeno. Este podemos ver que también sirve para la producción de lacas y tinturas, además de derivados químicos también. El smog químico no es un gas como lo puede ser el óxido nítrico, sin embargo, este es la unión de varios, como el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, metano, entre otros compuestos orgánicos volátiles. También podemos ver que este se define como la contaminación del aire, ya que es producido por la actividad industrial, gases de vehículos y residuos contaminantes. Y es el aire que podemos ver salir de los procesos de combustión. Por último estarían sus efectos y consecuencias, donde podemos ver que su principal consecuencia se trata en el tema de la respiración de los organismos, ya que en el óxido de nitrógeno produce dilatación en vías respiratorias y reducción de oxigenación en los tejidos, mientras que en el smog químico podemos ver que es la unión de varios gases, por lo que produce más consecuencias como la pueden ser la tos, dificultades para respirar, opresión en el pecho, aumento de enfermedades cardíacas y empeoran también las enfermedades respiratorias. Ahora le cedo la palabra a Juliana que nos va a exponer los gases invernaderos. Bueno, el efecto invernadero o los gases de efecto invernadero se pueden definir como el proceso natural por el cual ciertos gases en la atmósfera capturan y convierten la energía del Sol reflejada desde la Tierra, provocando el aumento de temperaturas. La actividad humana ha aumentado las emisiones de los gases de efecto invernadero. Algunas de sus causas son la combustión fósil, la producción de aerosoles, la tala y quema de árboles o bosques, actividades agrarias, aguas residuales y la fundición de aluminio. Sus principales gases son el dióxido de carbono, la evaporación de agua, el metano, ozono, óxido nitroso, además de unos además de unos artificiales generados por el ser humano, como los halocarburos, háblese de los clorofluorocarburos, los hidroclorofluorocarburos, los hidrofluorocarburos y los perfluorocarburos. Ahora, las consecuencias. La consecuencia más clara es el cambio climático. Los colapsos en corrientes marinas, el desplazamiento de especies, incluso desaparición de estas, cambios en el ciclo hidrológico y deshielo en los polares. Según investigaciones del GEI, ha provocado enfermedades como la malaria, salmonelosis, diarreas que causan deshidratación más que todo en niños, entre otras infecciones intestinales. Sus medidas de reducción son usar energías renovables y eliminar el uso de combustibles fósiles, fomentar a los ciudadanos la conciencia ecológica, reciclar de forma correcta, aumentar la producción ecológica para su consumo,
También evitar el uso de aerosoles, utilizar transportes que sean agradables con el medio ambiente y reducir la explotación ganadera. Ahora voy a hablar un poco sobre el cambio climático. Se puede definir como los cambios de temperatura digamos, de los patrones climáticos a largo plazo. Los cambios se pueden dar por causas naturales debido a las variaciones del ciclo solar o por el causante principal del último siglo, la actividad humana. Y se produce sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. Según la paleoclimatología, ciencia que estudia las particularidades del clima de la Tierra a través del tiempo, ha habido muchos cambios en el clima a lo largo de la historia de la Tierra, y esos están divididos en dos tipos. Los cambios climáticos del pasado, que son una cantidad de alteraciones en el clima causados por periodos fríos y cálidos. Algunos de ejemplos de estos son la paradoja del Sol débil. Hace 4,6 miles de millones de años atrás, el Sol emitía menor radiación y la temperatura de equilibrio era de menos 41 grados centígrados. El frío era extremo. También está el efecto invernadero del pasado, que gracias a investigaciones en glaciares y sedimentos marinos se descubrió que a lo largo de la historia del clima hubo periodos en los cuales se registraron altas temperaturas de gases de efecto invernadero en la atmósfera que marcaron periodos ultracálidos. También hay otros como el oxígeno en la atmósfera, el máximo jurásico, glaciaciones del Pleistoceno y mínimo de Maunder. El segundo tipo es el cambio climático actual. En este se presenta un aumento de la temperatura media global que se mencionó anteriormente, es causado por la actividad humana. Ahora sus causas. mm, El cambio climático puede ser causado por el efecto invernadero, como anteriormente se mencionó, que es producto de la actividad humana, al igual que también los cambios en la corteza terrestre relacionados con la actividad agrícola y ganadera. La exploración de selvas y los cambios en las radiaciones solares amplifican los cambios climáticos. Los cambios en el desnivel del mar, los efectos de las nubes, la emisión de los aerosoles a la atmósfera, el uso excesivo de productos de fábrica, el uso de transporte, la producción de ciertos alimentos, el uso desmedido de la energía, más que todo en negocios, edificios, centros comerciales, etcétera, son otros causantes de los cambios climáticos. Ahora, por último, vamos a hablar sobre las consecuencias. La primera consecuencia se podría decir que es la elevación de temperaturas. Al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, también lo hace en la temperatura de la superficie del planeta. Tormentas muy potentes, cuando hay un gran incremento de temperaturas, hay una evaporación mayor de humedad, lo que provoca inundaciones, así como precipitaciones de gran escala. Debido a esto se forman tormentas destructivas. También está el aumento de sequías. El cambio climático está modificando la disponibilidad del agua, causando grandes sequías en lugares que por naturaleza ya son secas. Hay escasez de agua en muchas regiones, lo que conlleva a colocar en una posición peligrosa el área agrícola y también el área ganadera, afectando así al ecosistema. Además de que las sequías pueden también causar tormentas de polvo. También tenemos la desaparición de especies. Debido al aumento desmedido de la temperatura, muchas especies están extinguiendo a un ritmo mucho mayor a décadas pasadas, y se tiene previsto que muchas especies estarán en riesgo de extinción en las próximas décadas. Muchas especies podrán adaptarse geográficamente, pero otras no. Algunas soluciones que se tienen son para reducir los cambios drásticos de temperatura. Se necesita reducir las emisiones de efecto invernadero dejando de quemar combustibles fósiles, la disminución de la deforestación, de la explotación agrícola y ganadera y el uso de aerosoles. También controlar el uso de la energía eléctrica, reducir la contaminación en el mar, la producción de alimentos, la pesca, motivar a la población a trasladarse en bicicletas o caminando. Según científicos, otra solución es disminuir el consumo de carne. Y a continuación, mi compañero Brandon les hablará sobre las evaporaciones del agua. Muchas gracias, Yuri. Y bueno, como pueden ver ahí, sería el vapor de agua en la atmósfera. Una mínima parte, como dice el
subtítulo ahí, una mínima parte del agua del planeta está en la atmósfera. Esto específicamente se estima que es alrededor de un 0,0009% de toda el agua del planeta es lo que se encuentra en la atmósfera. Y bueno, se estarán preguntando si es tan baja la cantidad, ¿por qué vale la pena estudiarla? Y esto es debido a que está en el centro de los procesos que determinan el clima, el ciclo hidrológico, la química atmosférica y el desarrollo de la vida, sin mencionar que también afecta directa y a veces, bueno, indirecta, disculpen, y a veces directamente muchos desastres naturales que suceden en el planeta, por lo cual es bueno mantenerle un ojo. Empecemos hablando bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Empecemos hablando por el ciclo del agua. ¿Y qué sería el ciclo del agua? El ciclo del agua viene a ser un reciclaje de nutrientes, así lo llamaría yo de esa manera, un reciclaje de elementos que no solo se llama el ciclo del agua, pero no solo está constituido por agua. Muchos otros elementos se reciclan, como mencionados anteriormente por mis compañeros. Algunos de ellos son, por ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno y bueno, entre otros. Se trata de un ciclo en el que se involucran los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Aquí en esta imagen que puse como una referencia podemos tener más o menos una idea de lo que viene siendo. El agua líquida normalmente se evapora, sube a la atmósfera, actúa como el vapor de agua del que estamos hablando en este caso, y luego se precipita de nuevo. Incluso a veces se precipita en forma de hielo o nieve, esa sería su forma sólida. Y esta agua, todo este ciclo sirve como un transporte para esos otros elementos de los que hablamos anteriormente. Hay partículas em, hay átomos de nitrógeno y de hidrógeno disueltos, también de oxígeno, por cierto. Hay disueltos en esa concentración de agua, ¿verdad? El agua básicamente arrastra todos esos elementos, los hace pasar por los mismos estados y eso regula mucho el clima de nuestro planeta. Se asegura de que esté distribuido según la región en la que esté, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Si se puede pasar la diapositiva, por favor. Los efectos sobre la vida. Como mencioné, es un medio de transporte. Todos estos nutrientes que se reciclan en el ciclo del agua actúan como sustratos en los suelos, actúan como gases que sirven para la regulación de la temperatura en la atmósfera. Todo eso lo habíamos visto en la parte del efecto invernadero, ¿verdad? El nitrógeno es un gas de efecto invernadero que es producido en su mayoría de manera natural, gracias al ciclo del agua. Las precipitaciones, como podrán ver ahí el segundo punto, eso es más que todo lo que regula la temperatura sobre nuestro planeta. Dejando de lado el caso del efecto invernadero, las precipitaciones son lo que hace que cierta zona del planeta se caracterice por ser húmeda, por ser seca, por tener una época lluviosa más larga que otras y obviamente todos esos elementos componen un ecosistema. Los ecosistemas contienen, bueno, seres vivos, son parte del ecosistema. Dichos seres vivos se han adaptado naturalmente para existir en su debido ecosistema, por lo cual los nutrientes que recicla el agua y el clima que regula el vapor de agua en la atmósfera como tal es esencial para la localización geológica, bueno, geográfica se podría llamar, de ciertas especies en nuestro planeta. Si se puede pasar también, por favor. Ahora, lo que nos importa aquí más que todo, abarcando el tema de la química ambiental, es qué efectos tiene el clima, porque ya he mencionado algunos, pero no he entrado en detalles. Y es que con regulación de temperatura me refiero a que em, el agua en la atmósfera controla la temperatura según qué tan cerca o qué tan lejos de los polos esté cierta zona, ya que la temperatura no es distribuida de forma lineal, ni de manera vertical ni de manera horizontal por el vapor de agua. Esto lo controla más que todo el Ecuador.
Si lo podemos ver, las zonas más cercanas al Ecuador serán más húmedas, tendrán climas más tropicales, mientras que las zonas más alejadas, que están en los polos, normalmente son zonas un tanto más secas e incluso pueden llegar a ser más frías que las que estarían cerca del Ecuador. En cuanto al efecto invernadero, como mencioné anteriormente, muchos de los gases de los que mi compañero José habló, son reciclados en este proceso. Y lo que causa cierta retención, bueno, una retención de una parte de esos gases viene a ser el vapor de agua que está en la atmósfera. Ese mismo vapor de agua retiene algunos de esos gases, causando o incluso aumentando de manera gradual el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global sobre el planeta. Puse una imagen ahí con la que nos podemos ilustrar. Eso viene a ser una imagen tomada de un satélite de la NASA. Como pueden ver, como dije, la zona más cerca del Ecuador viene a ser la zona más caliente, representada por ese tipo de mancha naranja que está ahí. Podemos asumir que sobre las zonas del Ecuador, o entre más centrado esté al Ecuador del planeta la zona, más vapor de agua habrá en la atmósfera y por lo tanto más retención de esos mismos gases van a haber, causando que esa zona sea más caliente, que tenga un clima más tropical. El consumo de compuestos azufrados y la lluvia ácida. Los óxidos de azufre se forman principalmente por la combustión de cualquier componente que contenga azufre, carbono o petróleo. Estos mayormente son presentes en el gas natural y en los biogases, entre otros. Estos son altamente corrosivos y ocasionan serios problemas a distintos equipos empleados en su procesamiento y producción, además de grandes daños a nivel ambiental. El óxido de nitrógeno se da en forma de óxido nítrico como contaminante primario en el proceso de combustión de combustibles fósiles. Estos no vienen presentes dentro de los compuestos azufrados, pero son una de las causas principales, además de los compuestos azufrados, de la lluvia ácida. El término que se utiliza para esto son NOx, que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos, tales como son el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones. Muchos de estos óxidos de nitrógeno son incoloros e inodoros. Estos son causantes de la lluvia ácida, que es un proceso no natural causado por la liberación como ya se dijo, de los óxidos de azufre y de los óxidos de nitrógeno al ambiente por el ser humano. Estos mayormente vienen de áreas como lo son la producción, como lo son las grandes fábricas, como son la empresa petrolera, como son el uso de vehículos, y gran parte de estos pueden ir de la agronomía, de muchos de los insecticidas y pesticidas que se usan en estos. El gran problema que se tiene con este tipo de compuestos es de que a la hora de cumplirse el ciclo de agua, como ya se mencionó anteriormente, este recoge muchos de estos gases y líquidos presentes en la atmósfera, presentes en la Tierra, y lo que causa es que a la hora de estar en contacto con las nubes y con los grandes procesos químicos que suceden en la atmósfera, eh, descienden de una forma de lluvia, al igualmente descienden junto a la lluvia, pero de una forma ácida, que esto limita los niveles de pH, tanto a nivel biológico como a nivel de océanos, a nivel de tierras y a nivel de producción. A continuación, el compañero Brandon va a seguir con la presentación del artículo científico. Pues gracias. Ahora, bueno, viendo este artículo científico que lo podrán encontrar en el punto 10 de nuestra bibliografía, su título de respuesta polinómica a la emisión de óxido nitroso en las plantaciones de café en Costa Rica. Disculpen. Este artículo como tal, bueno, o al menos el experimento, el artículo como tal, tiene fecha de diciembre del 2019 y el experimento consistió de lo siguiente. Básicamente querían estudiar la reacción o el efecto que iban a tener las precipitaciones o el clima de la zona que estaban usando sobre la generación natural y artificial de un gas, en este caso el óxido nitroso, que es muy comúnmente usado para aumentar el factor fértil de los suelos en la industria ganadera, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue tomar dos zonas. Básicamente tomaron la zona de Tarrazú, la cual se conoce por ser una zona con bastantes precipitaciones a lo largo del año, y se tomó la zona de Naranjo también, que tiene una época lluviosa definida como tal. Lo que se hizo fue, primero que todo, medir las concentraciones del óxido nitroso generado naturalmente, y después se le inyectó, se le podría decir, más óxido nitroso al suelo para ver qué tanto de este mismo gas se iba a generar. Entonces, los resultados fueron básicamente que, bueno, en la imagen que pueden ver aquí, esos son los resultados de la parte que se realizó en naranjo. Como pueden ver, los puntos blancos de arriba serían la cantidad de gas que se generó y los puntos negros de abajo sería el nivel de temperatura que hubo en el suelo con dados niveles de gas generado. Como pueden ver, a partir de cierto punto, aumenta y aumenta mucho. Esta viene a ser la época lluviosa. A la conclusión a la que llegaron fue que básicamente en naranjo se mantuvo, se podría decir, bastante regular la producción de óxido nitroso de manera natural durante la época del año en la que no estaba lloviendo, y cuando llegaron las precipitaciones, este aumentó mucho.
a la conclusión a la que llegaron fue que esto se debe a que el cambio de clima, las precipitaciones, la humedad en el suelo hace que las bacterias que descomponen la materia orgánica, que hace que libere el óxido nitroso, ¿verdad? Se vuelven más activas cuando hay precipitaciones. Entonces, de hecho, sí, pudiéramos ver el gráfico de Tarrazú aquí, se podría ver que sería más o menos la segunda parte, donde hay una gran emisión, pero a lo largo de todo el año, ya que en Tarrazú estuvo lloviendo una gran mayoría de días, o hubo, bueno, ratos en los que llovía todos los días, aproximadamente 330 días del año, porque el experimento se realizó durante un año entero. Y bueno, el gráfico de Tarrazú se vería con muchos más puntos, lo que quiere decir que no solo se generó mucho más gas del que se generó en Naranjo, sino que la temperatura del suelo también subió. La importancia de este estudio fue que, como mencionamos ya varias veces, el óxido nitroso viene a ser un gas de efecto invernadero, por lo cual, entre más de este gas haya, más caliente va a estar la zona que el gas cubre como tal, o sea, más caliente va a estar la superficie terrestre. Por lo cual se quería estudiar más o menos el efecto que tendría el uso prolongado del nitrógeno de forma artificial en los suelos ganaderos. Y bueno, esos fueron los resultados que se obtuvieron. Entre más nitrógeno le ponían al suelo, más óxido nitroso se generaba e incluso el clima lo empeoraba, por lo cual llegó a haber mucho más gas y la superficie terrestre llegó a calentarse mucho más. Esto lo que nos deja ver es el efecto negativo y el gran impacto al clima que tiene el uso de em, ciertos productos artificiales para la industria ganadera en, bueno, lo que viene siendo el ecosistema y en los cambios climáticos. Y bueno, a continuación tendríamos lo que vienen siendo las conclusiones. Ok. ¿Va cortar las conclusiones o ciertas las conclusiones? Sí, están en las conclusiones. Ah, ok. Bueno, nada Hacemos más. un Sí, cortela. 2, 1. Ok. Gracias a este artículo se pudieron llegar a varias conclusiones, más que todo conclusiones de peligro químico que hemos tenido los humanos a lo largo de toda nuestra existencia. Muchos de los químicos que utilizamos actualmente los humanos para subsistir y que creemos que son indispensables para nuestra vida son aquellos que están deteriorando el planeta en una gran medida. Ya lo hemos podido ver con el óxido nitroso y muchos químicos más que han deteriorado de gran manera o han causado desastres que deterioran tanto a nivel atmosférico como a un nivel de ecosistemas a la Tierra. Muchos de estos provienen de nuestros vehículos, de nuestras fábricas, hasta de nuestros alimentos, tintes para el cabello o productos cosméticos. Y la gran parte de estos son simplemente residuos químicos que son mal procesados. Esto nos deja ver que, a pesar de que el humano puede usar sus productos químicos sin tener problemas a nivel de ecosistema, a la hora de tener un mal deterioro, un mal desperdizaje, muchos de estos llegan a las aguas y crean aguas residuales, al suelo, a la atmósfera, y van creando diversos desastres por completamente no naturales que van a afectar, queramos o no queramos, los niveles de pH, la salubridad, los niveles de vida, la tasa de morbilidad de muchos seres vivos, ya sean humanos, animales, peces o plantas. Y esto va a causar un deterioro tan grande al ecosistema que si los humanos seguimos usando y seguimos manejando los procesos químicos y los compuestos químicos como lo hemos hecho hasta ahora, no nos quedará nada más que una inevitable catástrofe a nivel global, ambiental, debido al deterioro del mundo por los procesos químicos extraños que suceden en este debido a los compuestos químicos arrojados dentro de este. A continuación se les presentarán las referencias utilizadas para esta investigación. Muchas gracias por su atención, señor profesor. Buenas tardes y muchísimas gracias.